Capítulo 6. Astara se apresuró por el bosque, eran apenas las 7 de la mañana pero estaba segura de que Vulcano, al igual que su padre, era madrugador. Temía que hubiera partido a Londres antes que pudiera verlo. Le había sido imposible dormir y permaneció despierta mientras se preguntaba qué debía hacer. Pero todas las soluciones le parecían sin esperanzas o impracticables y terminaban en que de nuevo prorrumpiera en llanto. Lo amaba tan intensamente que era una agonía saber que a pesar de todo lo que le había dicho estaba dispuesto a renunciar a ella y no volver a verla. Esa mañana no le interesaba la belleza del bosque o del sol. En lo único que podía pensar era en llegar lo más rápido posible y encontrar a Vulcano. Tal vez, intentó convencerse, había mal interpretado lo que él le había dicho a su tío. Pero si era sincera sabía que la forma en que la había ignorado casi por completo durante la noche y evitado con deliberación tocarla al despedirse era significativo en sí mismo. Llegó al viejo molino y encontró la puerta cerrada. Primero pensó frenética que había llegado demasiado tarde, que Vulcano se había ido y nunca volvería a verlo. De pronto se dijo que todavía era muy temprano y tal vez no se había levantado o que quizás estuviera desayunando. No llamó, dio vuelta al picaporte y entró. Todo estaba en silencio y tuvo que resistir el impulso de llamar a Vulcano para saber si se encontraba en el molino. Repentinamente escuchó un movimiento en la habitación donde él pintaba y al llegar a la puerta vio que colocaba sus cuadros en una caja. Permaneció inmóvil y lo miró mientras él continuaba su tarea como si ella no estuviera allí. Sabía que se había percatado de su presencia aunque no daba señales de ello. Cuando no pudo soportar más el silencio dijo: «Deseo hablar contigo, Vulcano». Le sorprendió el sonido extraño de su voz. «No hay nada de qué hablar», contestó él sin levantar la vista, aparentemente absorto en lo que hacía. «¿Me escucharás?» «Lo haré, pero será una pérdida de tiempo». «¿Por qué? ¿Por qué debes comportarte así? Conoces la respuesta. Vives en un mundo y yo en otro y nada que hagamos o digamos puede unirlos». «No es verdad». Astara se acercó a él mientras hablaba. «¿Estás indignado conmigo?» «No, ¿por qué habría de estarlo?» «Pero si juegas con fuego corres el riesgo de quemarte. Pensaste que era una joven de la aldea y querías que posara para tu cuadro. Si mal no recuerdo, pensé que eras Afrodita que descendía del Olimpo para ayudarme en lo que para mí era un verdadero dilema. Quería ayudarte. Me alegró hacerlo, pero ahora ya no me necesitas». Su voz denotaba tal desdicha que casi contra su voluntad él levantó los ojos para mirarla. Como las cortinas no estaban cerradas, la luz del sol formaba un halo alrededor de su cabello. Pero sus ojos, que parecían llenar su rostro eran de un tono azul oscuro y tristes, y sus labios temblaron al decir: «Por favor, Vulcano, no me dejes». Por un momento pareció que a él se le dificultaba contestarle, como si a pesar de todas sus resoluciones su ser fuera atraído por ella. Después, con voz dura y fuerte que pareció hacer eco en la enorme habitación exclamó: «Por amor de Dios, no lo hagas más difícil. Ambos sabemos que debemos separarnos». «¿Por qué? ¿Por qué?» «Si te amo». «No me avergüenza confesarlo». «Te amo. Me olvidarás». «Será imposible. Eres muy joven». «Por desdichada que te sientas ahora eso pasará y cuando seas mayor comprenderás que hago lo que es correcto». ¿Podrá alguna vez ser correcto rehusar el amor? ¿Volver la espalda a algo tan perfecto, tan maravilloso como es el que nos pertenezcamos el uno al otro? ¿O al menos yo te pertenezco?» Su voz pareció vibrar y pensó por un momento que había logrado romper las defensas de él y que la tomaría en sus brazos. Pero él se alejó y caminó hacia la ventana opuesta. «Regresa a casa, Astara, y piensa en los planes que tiene mi tío para ti. El dinero, el éxito social y la posición que ocuparás en la casa Warfield, podía ser tuya». Astara apenas lo susurró pero él la escuchó. «No soy el hombre adecuado para tal posición. Será mucho mejor que te cases con uno de mis primos y en lo personal, te recomendaría que eligieras a Lionel, es el más agradable de los dos». Vulcano habló con frialdad, pero Astara sintió que bajo la indiferencia que se obligaba a mostrar, sufría tanto como ella. «¿Imaginas de verdad que con el amor que te tengo podría casarme con otro?
Por supuesto que te casarás. Lo que ahora sientes por mí es el amor juvenil que toda chica experimenta en su primer romance. Te aseguro por experiencia que es muy fácil de olvidar. ¿Realmente crees que eso siento? ¿Piensas que si fuera tan frívola y vana podría haber representado a Perséfone como tú deseabas? Fue el amor que despertaste en mí lo que te hizo verla envuelta en luz. Ella no había pensado las palabras conscientemente. Tal parecía que las había puesto en su boca un poder superior a ella. Vulcano no respondió, permaneció de espaldas a ella y de pronto, con los ojos nublados por las lágrimas, Astara sintió como si ya la hubiera abandonado y dejado sola. Con una exclamación de dolor corrió hacia él. Se colocó entre él y la ventana para mirarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sus ojos suplicaban al decir: «Te amo, oh Vulcano, te amo. Haré lo que desees. No necesitas casarte conmigo. Iré contigo a París o a donde quiera. Llévame por favor, llévame contigo». Su voz se quebró al decir las últimas palabras que resultaron casi incoherentes y ahora, como si ya no pudiera resistir más, Vulcano la tomó en sus brazos y sus labios apresaron los de ella. La besó con fiereza, casi con brutalidad, primero en los labios, después en los ojos, en las mejillas húmedas de lágrimas y de nuevo en los labios. Fue como si una tempestad se desatara sobre ella y sin embargo no le temía. Solo sabía que la boca de él despertaba en ella la misma reacción maravillosa de la vez anterior. Sintió que a todo su cuerpo lo invadía la luz que él había pintado en su cuadro. Pero ahora esa luz ya no era clara ni fría, sino candente, como si proviniera del mismo corazón del sol. La besó hasta que ya no pudo pensar en nada más que en él y en el embeleso que aumentaba en su interior. Solo sabía que era suya y él de ella. Él la levantó en vilo sin soltar sus labios. Ella mantenía los ojos cerrados pero sintió que la llevaba a través de la habitación. «Te amo, oh Vulcano, te amo», deseó gritar, pero todo era demasiado glorioso, demasiado perfecto para decirlo y todo su ser ardía de amor. De pronto, tan súbitamente que apenas pudo darse cuenta de lo que sucedía, Vulcano la puso de nuevo de pie. «Vete a casa y olvídame», le dijo. «Dios sabe que yo intentaré olvidarte». Astara apenas podía darse cuenta de lo que sucedía o dónde estaba. Todavía aturdida notó que estaba junto a una puerta. Era la puerta del frente del molino. Escuchó que se cerraba tras ella y que se echaba llave a la cerradura. Después oyó los pasos de Vulcano alejándose en el interior. Ella estaba afuera, sola bajo el sol que ya no calentaba. De alguna manera que después jamás pudo recordar cómo regresó a la casa Warfield. Cuando llegó sintió que la debilidad dominaba su cuerpo y en su mente reinaba una oscuridad que le imposibilitaba pensar. Debió subir a su habitación porque poco después bajó a desayunar. Era como si su cuerpo actuara por instinto, sin voluntad. No podía pensar más, estaba más allá de las lágrimas. «Buenos días», Astara saludó. Sir Roderick la besó en la mejilla y como siempre ella tomó su lugar en la mesa frente a él. William y Lionel, que se habían puesto de pie cuando ella entró, volvieron a sentarse para continuar su desayuno. Le sirvieron café y rehusó varios platillos que le ofrecieron. «No podremos cabalgar hasta después de las 10:30», comentó Sir Roderick. «Tengo que recibir a unos hombres del consejo. Sugiero que mientras esperamos a tío Roderick», le dijo William a Astara, «pruebe mi nuevo tiro de bayos». Astara no contestó y él continuó: «Los montaré un poco para cansarlos y si lo desea podrá conducirlos de regreso. Estoy seguro de que apreciará la facilidad con que se dejan guiar». Vagamente Astara recordó que siempre había deseado conducir un tiro de 4 caballos, pero ahora no tenía importancia si lo hacía o no. «¿Lo hacemos?», preguntó William. «Sí. Sí. Por supuesto. Ordenaré que los tengan listos a las 9:30». William se volvió hacia Lionel para agregar: «Lamento que en mi faetón solo quepan 2 personas». «Lo sé», respondió Lionel. William sonrió como si pensara que le había ganado un punto a su primo al asegurarse de que Astara estuviera a solas con él. Sir Roderick se puso de pie. «Los consejeros me esperan, pero les prometo que estaré de regreso a las 10:30». «Estaremos listos, tío Roderick», dijo Lionel. Astara se puso de pie también. Lionel le abrió la puerta y la acompañó al pasillo. «No permita que William la monopolice demasiado tiempo»,
Aprovecha una injusta ventaja ofreciéndole que conduzca su faetón. Yo no puedo más que invitarla a compartir mi silla de montar. Astara intentó sonreír pero fue en vano. Se preguntó si debía negarse a ir con William y encerrarse en su dormitorio. Pero se dijo que ni lágrimas ni nada podrían ayudarla. Vulcano había hablado en serio y de algún modo debía seguir su vida aunque se sentía inválida de una forma que nadie comprendería. Él debió saber, pensó, que al alejarla y rehusar el amor que ella le ofrecía había dado un golpe mortal no a su cuerpo, sino a su alma. Vulcano comprendía que su amor no era solo físico sino espiritual y que sin él todo lo que había despertado en ella moriría y se convertiría en un fantasma. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó. Pero su educación, entrenamiento, el autocontrol que sus padres le habían enseñado a ejercer desde niña, la obligaron a comportarse de una forma que cualquiera habría considerado normal. Le indicó a su doncella el sombrero y el chal que llevaría puesto. Era indudable que sería un día caluroso por lo que no se cambió el delgado vestido que se había puesto por la mañana. Lo había elegido deliberadamente porque era como el que llevaba cuando posara para Vulcano como Perséfone e instintivamente pensó que eso le recordaría a él que la había llamado Afrodita y su pequeña diosa. Estaba muy linda cuando bajó a reunirse con William que la esperaba en el vestíbulo. Solo alguien mucho más perceptivo que él se habría dado cuenta de que estaba muy pálida y que sus ojos tenían una mirada opaca. El faetón esperaba afuera. El excelente tiro de Bayos estaba inquieto y apenas si podían controlarlo. Lionel ayudó a Astara a subir al faetón. Cuídense, estos vehículos pueden ser peligrosos en caminos angostos. ¿Acaso pones en duda mi habilidad para conducir?, preguntó molesto William. Tengo miedo por Astara que no tiene tanta experiencia como tú. Opino a pesar de lo que dices que tus caballos son demasiado briosos para que una mujer los controle. Creo que puedes confiar en mi juicio, respondió despectivo William. Además tío Roderick me aseguró que Astara es una hábil conductora. Lionel se acercó para tomar la mano de Astara. Estoy dispuesto a creer que sea hábil en todo, pero a la vez esperaré con ansia su regreso. William emitió un sonido para expresar su irritación o disgusto y ordenó a los sirvientes que soltaran los caballos. Hizo restallar su látigo y Lionel se vio obligado a saltar hacia atrás, pero observó a Astara y a William hasta que se perdieron de vista entre los grandes robles. Después con un suspiro regresó a la caballeriza. Astara solo sentía un agudo dolor en su interior. Debía estar encantada de viajar junto a tan excelente conductor y con un tiro de animales extraordinarios. Su conocimiento sobre los caballos le hacía darse cuenta de que los bayos, un tiro perfecto, eran algo que solo podría encontrarse una vez en su vida. El faetón de William era mucho más ligero y elegante que ninguno de los que viera en París. A pesar de la recomendación de Lionel, avanzaron a toda prisa por el camino donde ella había notado cuando viajaba de Londres, flores que durante muchos años no viera. Y su aroma perfumaba el aire, pero para ella solo imperaba el gélido frío del invierno en su corazón y le resultaría imposible volver a emocionarse ante el milagro de la primavera, porque le recordaría el cuadro que Vulcano había pintado de Perséfone. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo es posible que me hagas sufrir así?, gritó en su interior y pensó que su desdicha volaría hasta él. Sin duda debía darse cuenta de la profunda crueldad con que la había lastimado. Conduciendo absorto William no habló, e inmersa en su sufrimiento Astara dejó de pensar en los caballos, la campiña que cruzaban y todo excepto en Vulcano. Todavía podía sentir la presión de sus labios en los de ella, su boca estaba un poco adolorida por su violencia, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que algo salvaje y primitivo en ella respondía. Pensó que instintivamente había comprendido desde el primer momento en que vio a Vulcano que era el hombre que complementaría su feminidad con la masculinidad de él. Era su pareja, la otra mitad de su alma. El hombre que tal vez había sido su amado en pasadas encarnaciones, a quien siempre buscara y que ahora había encontrado de nuevo, y estaba segura de que él sentía lo mismo aunque no lo reconociera. Se había producido una fusión entre ellos desde el primer momento en que se vieron y cuando la besó ella supo que su alma había despertado y la había hecho de él. ¿Cómo puede negar todo eso?, se preguntó. ¿Y por qué? Por sus exploraciones por el mundo,
por penetrar a lugares donde otros no se atreverían a ir, por descubrir civilizaciones olvidadas. ¿Podía eso ser más importante que el amor? La respuesta era obvia. Para Vulcano lo era. Sentía como si la hubiera lanzado desde el cielo a donde su amor por él la había elevado hasta el más profundo y oscuro infierno, mucho peor que cualquier Hades donde hubieran aprisionado a Perséfone. No era solo el perderlo a él, era perder el amor y la esperanza de ser feliz. Astara era muy joven, pero pensaba con profundidad. Tal vez como sus padres creían, era un alma vieja que conservaba el conocimiento y desarrollo de la mente que eran el producto de otras vidas. Ahora sabía que para ella la vida en su cuerpo actual sería siempre incompleta y sin sentido. Continuaría respirando y envejecería, pero todo lo que importaba había cesado desde ese momento porque Vulcano ya no estaba con ella. Sobresaltada volvió a la realidad al escuchar que William decía: me pareció que esta parte de la campiña le resultaría muy atractiva y por eso la traje aquí. Astara miró a su alrededor. Como él decía, era un lugar bonito con muchos árboles y ocasionales claros verdes y árboles frutales en flor. ¿Qué hora es?, preguntó. No debemos hacer esperar a tío Roderick. Si nos espera me temo que será en vano. ¿Qué quiere decir? Sabe que le desagrada que no estemos listos cuando él lo está y que espera ansioso nuestros paseos. Esta mañana tendrá que ir con Lionel como única compañía. Usted y yo nos escaparemos. No comprendo. Almorzaremos en un lugar especial que sé que le interesará. ¿Le informó a tío Roderick antes que se fuera? Le dejé una nota en su escritorio. Espero que la encuentre antes que espere por nosotros. ¿Por qué no se la entregó a un sirviente? William no respondió y ella pensó que estaba muy mal de su parte que interfiriera con los planes de Sir Roderick. Como todos los hombres de edad que organizaban su vida hasta el más mínimo detalle, lo enfurecía que le cambiaran los planes a último momento. Debemos regresar, dijo. Estoy segura de que si se disculpa Sir Roderick le perdonará haber sido desconsiderado y si ya inició su paseo podremos alcanzarlo. En esta ocasión tío Roderick no se saldrá con las suyas, señaló William en lo que a ella le pareció un tono agresivo. Me resulta difícil hasta a tenerla para mí solo, así que he planeado con todo cuidado lo que haremos hoy. Desearía que me lo hubiera consultado primero. De haberlo hecho se habría negado a venir conmigo. Por supuesto que habría insistido en que regresáramos a la hora en que nos esperaba tío Roderick. Entonces debe darse cuenta de que fui muy sabio al no arriesgarme a una discusión en la que inevitablemente yo habría ganado. ¿Cómo puede estar seguro? Siempre ganó. Ella pensó cómo lo había hecho antes, que su presunción era intolerable. Se dijo que tal vez cuando Sir Roderick se diera cuenta de la forma en que William se comportaba no se mostraría tan obsesionado respecto a su sobrino favorito. De pronto recordó que Sir Roderick se había mostrado encantado cuando vio a Vulcano la noche anterior. También pensó en que le había sorprendido que su tío parecía saber todo lo que Vulcano había hecho y estaba segura de que se enorgullecía de su valor y osadía al haberse aventurado a la Meca y a Harrar. Al pensar en Vulcano sintió de nuevo la agonía en su pecho y se dijo cortante que no debía pensar en él. ¿A dónde vamos?, le preguntó a William. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar? La llevo a almorzar al Dragón Amable. Es una posada construida en un lago cercano a la aldea llamada Elstree. Por lo general la frecuento por la noche durante el verano. Astara se dio cuenta de que William estaba decidido a llevarla al Dragón Amable y no tenía objeto discutir más. Por lo tanto se sumió en el silencio hasta que 30 minutos después William exclamó: allí está el lago. Ahora verá que no exageré. Se desviaron del camino principal y tomaron una vereda angosta bordeada de árboles que corría junto a un gran lago que parecía estar en el centro de un bosque. El sol brillaba y había un gran número de patos salvajes y otras aves que emprendieron el vuelo cuando ellos se acercaron. Astara vio al final del camino una antigua posada construida a la orilla del agua. Ahí está el Dragón Amable, señaló William con su fuete. Es muy pintoresca. Astara pensó que había sido un abuso de su parte llevarla allí sin preguntarle primero si deseaba ir. Pero se dio cuenta de que mientras pensaba en Vulcano,
Habían llegado bastante lejos y ahora sería demasiado tarde para regresar y llegar a tiempo para el almuerzo. Solo tenía la esperanza de que William le hubiera dado una explicación plausible a Sir Roderick en la nota que le había dejado. Se detuvieron afuera de la antigua posada que estaba pintada de blanco y negro, lo que le recordó a Astara la forma en que estaba pintado el molino de Vulcano. William bajó primero del faetón para ayudarla a descender. Supongo que le gustará levantarse y arreglarse antes de almorzar. Ordenaré un dormitorio para usted y como tendremos un salón privado para nosotros puede quitarse el sombrero y ponerse cómoda. Gracias, murmuró Astara. Subió por una angosta escalera de madera y una doncella la condujo hacia una atractiva habitación con una ventana que daba al lago. Astara permaneció un momento junto a la ventana para admirar el reflejo del sol en el agua. A su mente acudió irreprimible la idea de que si estuviera allí con Vulcano todo sería felicidad. En cambio solo podía decirse a sí misma que debía comportarse con sensatez para que William no se diera cuenta de que le sucedía algo anormal. No podía tolerar que él supiera que sufría o que Vulcano había llegado a su vida convirtiéndola en un árido desierto. Había escuchado la forma en que le había hablado la noche anterior y notó la mirada de desprecio en sus ojos. Sabía que sería imposible que William comprendiera jamás que las metas e ideales de Vulcano eran muy diferentes a las suyas. Sobresaltada se dio cuenta de que por haber permanecido en la ventana no se había arreglado para el almuerzo. Se quitó el sombrero, se miró al espejo y se preguntó cómo era posible que su rostro no estuviera arrugado por el sufrimiento ni hubiese cambiado hasta ser irreconocible. Se lavó con el agua caliente que le llevó la doncella y bajó. El posadero la esperaba para conducirla por un angosto pasillo hasta una puerta al fondo. El salón privado era pequeño, con paneles de roble y la mesa para el almuerzo estaba colocada junto a una ventana por la cual Astara pudo ver un bien cuidado jardín. Espero que tenga hambre, dijo William. Ordené lo que estoy seguro le parecerá una comida deliciosa. Astara pensó que le sería imposible pasar ni siquiera un bocado, pero respondió: parece un lugar muy lujoso para estar tan oculto en el bosque. Le dije que suelo venir durante el verano. Es un sitio de moda entre los nobles londinenses. Astara sospechó que las mujeres que asistían al lugar eran de diferente posición social a la suya y pensó que en cierta forma William la insultaba al llevarla a ese sitio sin dama de compañía. Pero no tenía objeto decirlo y en cuanto el posadero llegó con el almuerzo se sentaron a la mesa. La comida era excelente y William se mostró muy satisfecho con el vino. Astara comió muy poco pero él hizo plena justicia a los numerosos platillos y ella tuvo la sensación de que prolongaba la comida con deliberación. Cuando al fin se reclinó en la silla con una copa en la mano y los sirvientes se retiraron, Astara dijo: debemos regresar. Estoy segura de que tío Roderick debe estar molesto con nosotros. William depositó su copa sobre la mesa antes de responder. No regresaremos. ¿Qué dice? Dije que no regresaremos, no hasta mañana al menos. ¿Qué es lo que dice? Tal vez le sorprenda a Astara, pero nos casaremos dentro de una hora. Está loco. Por el contrario, ya ha jugado suficiente conmigo y como parece que no puede decidirse he tomado la decisión por usted. Si piensa que deseo casarme con usted se equivoca. No tiene alternativa. ¿Qué quiere decir con eso? Envié a mi ayuda de cámara al amanecer esta mañana para conseguir una licencia especial. Ya debe estar aquí y otro de mis sirvientes fue a arreglar con el pastor cuya iglesia está a 1 kilómetro de aquí para que nos case. Déjeme poner en claro que no tengo intenciones de casarme con usted. Ya le dije que no tiene elección. ¿Pretende arrastrarme entre gritos hasta el altar? Supongo que ningún pastor realizará la ceremonia cuando la novia contesta con una categórica negativa. Si esa es su intención, entonces la boda se pospondrá hasta mañana por la mañana. Algo en su forma de hablar hizo que Astara por primera vez sintiera miedo. Estaba sola con un hombre en una aislada posada. Por la forma en que lo recibieron se dio cuenta de que era un asiduo concurrente de la posada y se le consideraba una persona importante. Ello significaba, comprendió Astara, que si recurría al posadero o a los otros sirvientes en busca de ayuda no se la prestarían. También pensó
con rapidez que si William la obligaba a pasar la noche con él en la posada no tendría más alternativa al día siguiente que convertirse en su esposa. No pudo evitar pensar que la forma en que la obligaba a ese matrimonio no horrorizaría ni escandalizaría a su tío ni a nadie, excepto tal vez a Lionel. Considerarían que era una boda sensata y ventajosa tanto para ella como para William. Después de todo era lo que Sir Roderick deseaba. Pensó cómo lo había hecho antes, que él solo había incluido a sus otros dos sobrinos en el arreglo para que la idea le pareciera más atractiva a ella. Era William a quien Sir Roderick había elegido para heredar la casa Warfield y la forma en que él la presionara a casarse en última instancia no tenía importancia. Deseó gritar, correr y alejarse de la posada, pero sabía que William no la dejaría escapar. Supongo que no le importará saber que estoy enamorada de otro. De Vulcano supongo. Noté la forma en que lo miraba anoche y me di cuenta de que era peligroso. Dejó escapar una desagradable carcajada. A las mujeres les fascinan los vagabundos aventureros y usted no es la excepción. Esa es una injusta crítica. Injusta o no, no tengo intenciones de permitir que la fortuna de mi tío y la propiedad de la familia se desperdicie en un bueno para nada como mi primo Vulcano. Su comportamiento es abominable. Estalló Astara. Se lo diré con toda claridad. Lo detesto. Prefiero morirme a casarme con usted. William volvió a reír. No se morirá, querida, y le aseguró que disfrutará estar casada conmigo. Como le dije antes, puedo ofrecerle muchas ventajas sociales y descubrirá que el dinero compensa muchas otras deficiencias. Todo el dinero del mundo no me compensaría por tenerlo como esposo. Eso piensa ahora, pero llegará a amarme, tal vez con demasiada rapidez. Su desafío me intriga y me excita. Su mirada hizo que Astara se sobrecogiera. Sabía que decía la verdad y que como no era complaciente con él como las demás mujeres lo provocaba. No solo deseaba el dinero que la boda le brindaría, sino también a ella. La deseaba de una forma que sabía no era amor, sino algo que ella jamás había conocido antes y que se llamaba lujuria. Se levantó de la mesa y se dio cuenta de que William la observaba cauteloso, como si pensara que se disponía a armar un escándalo. Se acercó a la chimenea. Sentía mucho frío y sabía que era por el impacto emocional y también por miedo. Como un animal atrapado trataba de encontrar la forma de escapar o de hacer o decir algo para evitar que William se casara con ella como era su intención. Se preguntaba qué sería peor, si casarse con él esa tarde o esperar hasta la mañana siguiente. Estaba segura de que aunque tratara de ganar tiempo, si él la mantenía prisionera en la posada no podría, por mucho que luchara, evitar que la hiciera suya. Podría rogarle, suplicarle, pero había visto el brillo de sus ojos al mirarla y sabía que no le tendría piedad ni la dejaría escapar. William se puso de pie y se acercó a ella. Veo que está tratando de ser sensata. Una escena no nos llevaría a ningún lado y en caso de que no lo sepa, el posadero estará de acuerdo conmigo y no hay más huéspedes. Lo detesto. Es tramposo y despreciable. William sonrió. Como le dije, cambiará de opinión y mañana le dará gracias a Dios de rodillas por tener a un hombre excepcional como marido. Ella comprendió que pensaba que lo consideraría un amante admirable como otras mujeres en el pasado y que su oposición e indignación se desvanecerían durante la noche. El solo pensamiento de que William la tocara cuando ella amaba a Vulcano la hizo estremecer. Lo miró y se preguntó cómo alguna vez había pensado, tan solo por un momento, que era atractivo o que tenía algo que admirarle. Ahora sabía que preferiría abrazar a una serpiente y que había dicho la verdad al afirmar que prefería morir a convertirse en su esposa. De pronto su temor se desvaneció, así también como el último vestigio de aturdimiento que le había impedido pensar desde que se separara de Vulcano. Empezó a reflexionar sin emoción lo que debía hacer. William la observaba y ella pensó que lo hacía más desagradable era su seguridad y absoluta confianza en la victoria. Recordó a Lionel decir que William siempre debía ser el primero, el ganador. Y eso era lo que se proponía ahora. Supongo que no tiene objeto apelar una vez más a lo mejor de su naturaleza ni a su decencia, ni el más mínimo. ¿Se da cuenta de que tío Roderick se sentirá muy desilusionado si no asiste a nuestra boda?
Me preguntaba cuándo usaría ese argumento. No tiene sentido, Astara. Hice mis planes y no tengo intenciones de desviarme de ellos. La única opción que tiene es casarse conmigo hoy o mañana. Como soy convencional, prefiero que esta farsa de la sagrada ceremonia se lleve a cabo ahora, dijo tajante Astara. Miró a su alrededor. Supongo que me permitirá ponerme mi sombrero. Se acostumbra a usarlo en la iglesia. Por supuesto, pero la esperaré al pie de la escalera y no hay otro lugar por el que pueda salir de la posada. Gracias por evitarme la molestia de buscarlo, contestó ella con sarcasmo. Caminó hacia la puerta. William la abrió y ella pasó a su lado con la cabeza en alto. Le pareció ver una sonrisa divertida en sus labios y deseó golpearlo, gritarle, pero sabía que no le convenía. Por el momento era el amo, el conquistador, y ella estaba tan desvalida como cualquier esclava. Regresó al dormitorio que había usado antes y al cerrar la puerta no le sorprendió que no tuviera llave en la cerradura ni cerrojo. Era lo que debía haber esperado. La vista del amplio lecho la hizo estremecerse y se dirigió hacia la ventana mientras se preguntaba con desesperación qué podía hacer. Supuso que William le concedería 5 o tal vez 10 minutos para prepararse antes de subir a recogerla y llevarla a la fuerza si era necesario a la iglesia. Pensó que eso no podía sucederle. Tal vez una semana antes no le habría parecido tan horrible, pero había conocido a Vulcano y William decía la verdad al afirmar que por la expresión de sus ojos se había dado cuenta de que corría peligro de perderla. Él no sabía que ella ya había perdido a Vulcano, pero eso carecía de importancia. Todavía lo amaba tanto que la sola idea de que otro hombre la tocara era una ofensa y un sacrilegio contra todo lo que ella sabía que era divino. Papá, ayúdame. Tú estuviste en situaciones difíciles y peligrosas y siempre escapaste de ellas. Ahora dime qué debo hacer. Ayúdame. Ayúdame. Fue un ruego que surgió de lo más profundo de su ser. Luego abrió los ojos y la respuesta llegó a ella como si alguien la hubiera dicho en voz alta. Se quitó los zapatos y se alzó un poco la falda. Por fortuna los vestidos de moda ya no eran tan ceñidos como durante los años de guerra y poco después. Las faldas ahora eran amplias, de talle alto, adornado con encaje o bordados. Sin perder tiempo, Astara abrió la amplia ventana y empezó a subirse a ella. Miró hacia el agua justo abajo de ella para calcular si tenía suficiente profundidad para lanzarse sin golpearse en el fondo. Sería en extremo humillante y peligroso si se hundía en el fango o se golpeaba la cabeza contra las piedras. Pero la posada no era una construcción alta y calculó que el lago estaba a unos cuantos metros debajo de ella. Se puso de pie y se lanzó al agua con la gracia de una golondrina. El agua estaba fría y Astara jadeó cuando subió a la superficie. Después con rítmicas brazadas empezó a nadar y a alejarse de la posada. Decidió que lo mejor sería alcanzar la orilla más alejada del lago y moverse al abrigo de los árboles del bosque hasta alcanzar el camino principal. Entonces tal vez podría encontrar a alguien que se apiadara de ella y accediera a llevarla a la casa Warfield. Había avanzado solo un poco cuando escuchó un grito y se volvió. Sabía lo que vería. Era William que gritaba asomado a la ventana del dormitorio. «Regrese a Astara, regrese», ordenó. Ella se volvió y siguió nadando. Había descubierto su fuga antes de lo que esperaba. Tal vez temió que encontrara la forma de evadirse mientras la tenía fuera de su alcance. Su vestido entorpecía su avance, pero sabía que si lograba llegar al refugio de los árboles en la orilla opuesta antes que William la alcanzara, tendría una buena oportunidad de escapar. De pronto, para su consternación, cuando el fin del lago estaba todavía un poco alejado, escuchó los cascos de un caballo y lo vio galopar por el camino que los había conducido a la posada. Supuso que habría tomado prestada la montura de alguien en la posada o tal vez habían ensillado a uno de sus propios caballos rápidamente. Pero de cualquier manera cabalgaba por la orilla del lago y podría llegar al mismo tiempo que ella para interceptarla cuando saliera del agua. Dejó de nadar y se limitó a flotar. Tal vez lo mejor, pensó, sería dirigirse hacia la orilla opuesta. Allí no había camino, por lo que William tardaría más debido a que tendría que moverse con lentitud entre los árboles. Pero ella quedaría lejos del camino principal y aislada de toda posibilidad de ayuda. «¿Qué haré?», se preguntó. Repentinamente su corazón dio un vuelco. Al fondo del lago,
Donde se unía a la vereda aparecieron dos jinetes y una mirada le bastó para saber quiénes eran. Se volvió y empezó a nadar con rapidez en esa dirección y vio que al darse cuenta de lo que hacía William había detenido su caballo. Debía haberse sorprendido al ver que ella se movía directamente hacia él. Hasta que un momento después lo vio volver la cabeza hacia los jinetes que se aproximaban. Debió reconocerlos como ella lo había hecho y pudo adivinar sin verlo que en su rostro se dibujó una mueca de indignación. Vulcano y Lionel sin disminuir el paso llegaron hasta William y detuvieron sus caballos abruptamente. ¿Qué diablos hacen aquí?, preguntó enfurecido William. Vulcano sin hablar desmontó y Lionel como si se lo hubiera pedido se inclinó para tomar la rienda de su caballo. «Desmonta William», ordenó Vulcano. «Te voy a dar una lección que hace mucho tiempo mereces». «¿De verdad crees poder hacerlo?», preguntó William. Su voz era burlona así como el gesto de sus labios. «Desmonta», repitió Vulcano. William lo hizo y su caballo, que era manso, se limitó a mordisquear la hierba. «Si deseas pelear conmigo Vulcano estoy dispuesto siempre y cuando accedas a que cuando te gane, como lo haré sin duda, regreses a casa, te ocupes de tus propios asuntos y dejes a Astara por mi cuenta». «No haré ningún trato contigo», respondió Vulcano y se acercó a él. «Espera un momento, si vamos a pelear, lo haremos como deportistas civilizados». «Deseo quitarme la chaqueta». Mientras hablaba se quitó la chaqueta de montar y la dejó caer al suelo. Inesperadamente con un movimiento traicionero le lanzó un golpe a su adversario. Lionel al ver la acción de William contuvo el aliento pero Vulcano esquivó el golpe y a su vez le propinó uno. Ahora fue William quien se echó para atrás y se puso en guardia. «Respeta las reglas», dijo cortante. «Aprendí en una escuela diferente a la tuya», contestó Vulcano. Se lanzó de nuevo contra William y el aclamado pugilista, el vizconde boxeador, que presumía de haberse medido con Jackson y Mendoza y derrotado a ambos, cayó al suelo. Lionel pensó que tal vez no se había apegado a las reglas de Queensberry. Pero Vulcano había usado un tipo de ataque muy efectivo que él nunca había visto antes. William estaba fuera de combate y Vulcano lo levantó como si fuera un saco de carbón y lo arrojó al agua. Al hacerlo vio que como a 2 o 3 metros Astara llegaba a la orilla del lago. Emergió y el vestido mojado reveló las curvas de su cuerpo juvenil y la hizo parecer una ninfa o una de las sirenas que tentaron a Ulises. Iba a caminar los pocos pasos hacia el banco de tierra pero Vulcano llegó primero a ella, caminó en el agua, la abrazó e inclinó la cabeza para besarle los fríos labios.